noches a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Sobredosis de TV, estamos en vivo exactamente. Yo tengo 9 de la noche, pasaditas, unos segunditos apenas. En una semanita, qué caliente esta semana, por Dios, ¿por dónde arrancar? ¿Arrancar por dónde? Por la guerra, estamos ya en medio de la guerra, arrancó la guerra ayer, habló el presidente, estamos en guerra contra la inflación, estamos todos armados, todos tirados, todos en la trinchera tratando de que baje este flagelo terrible de la inflación. Por un lado eso, por otro lado el Senado, el quilombo interno. Están todos divididos, muchachos, todos divididos, todo dado vuelta. Mientras tanto, Bizarrap hace jijiji y es una locura, estamos todos enloquecidos. Mañana juega River Boca todos los clásicos, así que qué programa, qué semana, qué lindo día hoy sábado para hacer todo un resumen de la semana. Lo que te perdiste y lo que va a venir. Y hoy tenemos un invitado muy especial y que tiene que ver con una causa que fue emblemática durante el gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con el grupo Indalo, o que tuvo que ver ya, porque ya se conocieron los fundamentos de la absolución. Y uno de lo que la pasó pésimo, estuvo preso, espiado, casi se queda sin nada, porque el objetivo era ese, es Fabián de Sousa, accionista del grupo Indalo, que está aquí hoy con nosotros, gentilmente, en un día muy especial. Finalmente, bienvenido primero. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo andás? Saludo para vos, para todos los televidentes. Se conocieron finalmente el fallo, los fundamentos. Esto en diciembre se supo, pero faltaban los fundamentos. Era lo más importante, para saber por dónde habían analizado los jueces casi 2 años y medio de audiencias, de debate, para poder llegar a la transparencia y la claridad de que habíamos actuado de acuerdo al derecho. Y que no era el cuentito que nos habían contado desde marzo de 2016 en adelante. Cuando Ranqui te presentó decía, bueno, causa emblemática. Hubo 2 o 3, digo, hubo muchísimas causas, pero hubo 2 o 3 que, digamos, era el caballito de batalla, de la lucha contra la corrupción, por la transparencia, y una era el grupo Indalo. Sí, claro, desde marzo del 2016, en la superficie, desde diciembre del 2015, desde octubre del 2015, en el subsuelo, sabíamos que iba a ser un proceso en el cual nos íbamos a encontrar. Nunca imaginamos el límite al cual se llegó, pero sí sabíamos que íbamos a ser una herramienta de construcción política del expresidente Mauricio Macri y su grupo de poder. Lo que pasa es que nunca imaginamos que iban a llevarnos a quedarse, a apoderarse con las compañías y a ponernos presos, ¿no? Y a rompernos la vida. Recién dijiste muy en la superficie en octubre, estamos hablando de cuando gana las elecciones. Gana las elecciones. Gana la primera vuelta. Por eso. Cuando sale, pierde por 3 puntos la primera vuelta. Exactamente. ¿Vos ya tenías, alguien ya te había dicho al oído, van por ustedes? Conmigo no, pero con mi socio, que fue otra de las personas, fuimos todos los que sufrimos el embate, que es Cristóbal. Sí, en forma directa por Mauricio Macri, en la cual él le pedía el acompañamiento para encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros dijimos, mirá, si ustedes encuentran algún elemento que nosotros consideramos que tiene que ver con un incumplimiento de la ley y con un delito, por supuesto que lo vamos a comunicar. Ahora, no nos vamos a sumar a operaciones. Perdón. Y yo creo que ahí terminó la conversación. Me lo estás contando, fue una sugerencia, se lo dijo entre dientes, sin decirlo, se lo dijo directamente, se lo dijo así. El mismo día de la elección de la primera vuelta, en la casa de Franco, a las 11 de la mañana. El domingo ese de la elección de la primera vuelta, hubo una reunión en la casa de Franco Macri a las 11 de la mañana. Mauricio Macri tenía a las 12 el resultado calcado de lo que pasó a las 11 de la noche. Él sabía que iban a perder 37-34. Le dijo, vamos a perder esta primera vuelta 37-34 y vamos a ganar por 5/6 puntos la provincia de Buenos Aires. Son encuestas que me están dando distintas embajadas del exterior. Y después hubo, casualmente, el resultado electoral que logramos, que apareció esa noche fue ese, ¿no? Y en esa reunión, de frente le dijo, sí, o te aliás o nos acompañás en el proceso en el cual nosotros queremos poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina le dijo, mirá, no es mi estilo andar persiguiendo personas,
si se encuentra, se detecta la existencia de delito, por supuesto vamos a comunicar y vamos a trabajar como corresponde, pero participar de operaciones en ese sentido no cuentes conmigo. Y ahí terminó la conversación. Siguieron hablando de temas banales vinculados a cuestiones de relaciones, de amistades, de la familia, pero ahí había terminado la reunión claramente tenía ese objetivo. Cuando termina, ¿te lo comunica vos eso? No, él dice que fue una reunión buena. Se fue con la sensación que había sido buena. No, él dice que con el tiempo, yo me imaginé que íbamos a tener algún tipo de complicación, para no generar preocupación e incertidumbre en mi gente de confianza, y que esa incertidumbre sea trasladada a cada una de las áreas en las cuales desarrollaron su actividad. Me lo quedé yo y bueno, después un día, ya para marzo, abril de 2016, era la conversación que tuvimos esa tarde, esa mañana de octubre de 2015, tuvo este tenor. Yo sabía de esa conversación porque había sido una reunión que habíamos organizado con Miguel de Godoy. Habíamos los armadores de esa reunión, había sido Miguel de Godoy por parte de Mauricio Macri y yo por parte de Cristóbal, y coincidieron en sus agencias ese mismo día de la elección a las 11 de la mañana. Vamos a seguir hablando. Esto es un poco cómo se inició esto, cómo ya había avisado, cuando avisó el mismo día que perdía la primera vuelta. Todavía no era ni presidente y ya tenía todo planificado. Pero vamos a ver el informe y vamos a ir hablando de este caso y de otros casos más. Dale. La noticia de hoy, ¿por qué estamos hablando del Grupo Indalo en esta jornada? Oil Combustibles, para la justicia, nunca existió delito. Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones durante el kirchnerismo. A partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Quién apareció? ¿Quién puede haber denunciado? ¿La doctora Carrió? Carrió ya anticipó que pedirá que se avance contra el empresario y los Kirchner. Luego de la investigación de la Nación de Hugo Alconada Amón, Carrió amplió la declaración. La denuncia de la doctora Carrió, como único anexo, tiene la nota de Alconada Amón de los 2 días anteriores. Carrió amplió la declaración. Ahora el fiscal Gerardo Policita tomó esa ampliación. Ya no hay ninguna duda que el que quería que se persiguiera a la gente, no importa si eran políticos, empresarios o sindicalistas, siempre esto vino desde lo más alto. Siempre fue de manera personal Mauricio Macri. Quiero felicitarlo a Pancho, a Mariano, a todo el equipo, a Mike, por este avance que hemos hecho. Tenemos que estar... A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor, por favor, perdón, señor. Pero, señor, hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntele a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? ¿Usted a quién representa? En la causa contra Cristóbal López, a la FIP. Oil Combustibles comenzó a operar en mayo del año 2011. Sí. A partir del mes siguiente tendría que haber ido depositando el impuesto a los combustibles. No pagaron nunca. Iniciaron un proceso de persecución absoluto de los distintos organismos del Estado Nacional, como fue la Administración Federal de Ingresos Públicos, que fue la cabeza de playa para hacer el proceso. Respecto de los 2 planes particulares del artículo 32 que son objeto de este juicio, si usted sabe qué tasa de interés se aplicó en cada uno de esos casos. No tengo la más mínima idea y no corresponde que hable de eso. Si tuvo conocimiento, ¿cuál es la actividad de combustibles? No tengo idea. No tengo idea. Más chanta no se consigue, así te lo digo. Más chanta no se consigue. ¿Por qué no se acordaba de nada? ¿Por qué no dijo nada? Porque no le convenía. Porque no le convenía en absoluto decir la verdad. Ahora, ¿ustedes creen que Alberto Abad no sabía? Un tipo que se vanagloriaba a fin de año porque lo metimos preso a Cristóbal López. El caso de Oil o del Grupo Indalo, y ahí hubo que desarrollar un conjunto de estrategias en lo penal económico, en lo penal federal. Nuestros abogados fueron la fuerza de choque para poder frenarlos, para poder contenerlos. Hemos hecho, les diría que desde el punto de vista de la ingeniería legal, una actividad extraordinaria, excelente. Las órdenes las dio
el número uno, el presidente de la Nación. Total. Mauricio Macri fue. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una exclusiva, la primera que da a 100 días de su gobierno. Y escuchá estos nombres y estos escándalos. Cristóbal López. El grupo de Cristóbal López le debe a la FIP creo que 8.000 millones de pesos. Dígame qué va a hacer usted como gobierno y cuál es su mirada. Lo que estamos haciendo. Estamos accionando, buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para que se paguen los 8.000 millones de pesos. Usted le dijo ayer a Luis Majul que Cristóbal López iba a ser embargado. ¿Esto significa que el Estado va a iniciar un juicio? Vamos a hacer todas las causas y usar todas las herramientas que podamos para cobrar esa deuda. Lo que va a hacer el gobierno parece que quiere ir por los activos de las empresas. Y culminó todo esto con la exigencia por parte del gobierno de Mauricio Macri para que le transfiramos las acciones en carácter gratuito a las personas que ellos nos habían sugerido. Ahora con esta crisis financiera del C5N, que me han llamado y me han dicho, ¿no querés que yo intente tomarlo así? Cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho, no me interesa. Causa Indalo, procesaron a Orly Terranova y otros acusados por asociación ilícita. El procesamiento incluye un embargo por 5.100 millones de pesos al expiloto vinculado a Mauricio Macri, que intentó apropiarse irregularmente de las empresas del grupo Indalo, principalmente la firma Oil Combustibles, es el grupo al que pertenece este canal de noticias. Orly Terranova por esto enfrenta la posibilidad de una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Y con posterior a eso, el 19 de diciembre del 2017 nos pusieron preso, casi 2 años. La prisión preventiva ordenada por Macri, pedida por Macri a Ercolini, y Ercolini cumplió. Dije, y lo reafirmo, el doctor Ercolini se equivocó acá. La Sala de la Cámara Federal ordenó la libertad, la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un fallo que a Macri lo enloqueció. La indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Vergüenza nacional. La señal de la justicia ha sido nefasta. Déjame que te hable de la indignación que hoy, a lo largo y a lo ancho del país, sucedió. No es fácil transitar por la vida pensando que la sociedad piensa que uno fue el defraudador más grande de la Argentina. La mayoría de los comentarios en el supermercado, en la cola del cine o en las redes sociales era el siguiente: yo no pago más los impuestos. Para la gente, una tomada de pelo a los que mes a mes pagan correctamente sus impuestos. No es fácil transitar por la vida creyendo que formamos parte de una organización mancomunada con el objetivo de robarle a mi país. Acá claramente estos dos jueces se animaron a hacer lo que hicieron pensando que no iba a haber reacción. Lo peor es que me digan que cambió la carátula, ¿no? Eso es lo que a todos nos enloqueció. Yo creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Tendría que medirse un poco porque es el presidente de la Nación, debería quizás informarse un poco mejor. El daño se hizo. Esta reacción marca que nos indigna. De una manera casi increíble, el presidente en uno de estos reportajes habla de que la liberación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa y el cambio de carátula no era lo que se había acordado. En Argentina, sobre todo en lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. No, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Entonces uno dice, sí, Macri era una persona que estaba enferma, que le gustaba, que construía enemigos, y eso puede pasar en una sociedad. Lo que no puede pasar es que no funcionen las instituciones. Acá en Argentina no funcionaron las instituciones. No, mi total apoyo a la justicia independiente. El presidente Macri dice que directamente quiere que estos jueces se vayan. Y a 20 días de esto, los jueces son
despedidos de sus funciones. Atención, porque presentó su renuncia al polémico camarista integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballesteros. Esto fue después de que liberaron en este polémico fallo a Cristóbal López. Adrián. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. Ballesteros y Faraj, el gobierno había dicho se tienen que ir. Había sido muy clara la indicación del gobierno. Faraj pidió el traslado. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Ballesteros y Faraj se tienen que ir. Había sido muy clara la indicación del gobierno. Desde el gobierno y la FIP vamos a apelar. Confío en el proceso global de la justicia. Mi total apoyo a la justicia independiente. Era una detención política. Era una detención que había sido requerida por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Esta es la primera causa que muestra el lawfare en la Argentina en todo su esplendor y con la justicia que les está diciendo nunca hubo delito. Ahora que se hagan cargo. Y hoy se nota. Y los fiscales. Voy a poder mirar a mis hijos los ojos y decirle que su padre no era un delincuente. Voy a poder mirar a mi mujer y a mi esposa, a mi madre a los ojos y decir que su compañero y la persona que formaron es una persona que siempre hizo la actuada del bien. Pero pasaron 6 años, en lo cual lo que vivimos es muy parecido a lo que pasó en el proceso del 73, del 76 al 83. Es fuerte ver todo. Pero debe ser más fuerte, Fabián, porque vos habrás visto esto en distintas situaciones, digo. En libertad primero, detenido después, otra vez en libertad, detenido otra vez, digo, como decimos en el barrio, con el culo fruncido. Vos veías que se te estaba juzgando ya y que se te venía todo encima. Sí, sabíamos la vocación que tenía el Poder Ejecutivo de que nosotros, frente a la sociedad, paguemos el costo de acciones que no habíamos realizado. Y veíamos y sufríamos día a día procesos que se desarrollaban en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial o no, en aspectos en el cual eran el día a día de nuestra actividad económica que generaban conflictos y trabas que eran permanentes. O sea, lo veíamos en cada una de las actividades que desarrollábamos. Y siempre, cada mañana, sabíamos que nos levantábamos, que habían quedado un par de bombas sin desarmar que habían tirado los días anteriores y que seguramente ese día tendríamos más bombas o más resoluciones adversas o más cuestiones que resolvían funcionarios políticos o funcionarios que administraban el Estado, que nos iban a generar un conflicto en la administración ordinaria de nuestros negocios y por consiguiente con una repercusión sobre nuestra vida. Nosotros, yo me acuerdo era como la época del proceso, de haber venido un viernes, levantar el teléfono y me estaban llegando para mi casa y me decían, mira, hay 8 prefectos en la puerta de tu casa. Digo, ¿qué está pasando? Digo, no sabemos, hay 8 prefectos, quieren que te presentes. Bueno, digo, estarán por hacer un allanamiento, habrán resuelto una detención, mayo, junio del 2016. Llamo a mi abogado mientras íbamos camino al departamento. Me dice, mira, que yo conozca, no hay ninguna resolución, déjame que vea, cuando llegamos era el amedrentamiento de 8 prefectos con el objetivo de notificarnos una citación a indagatoria que ya había sido notificada. Desde el mismo mediados de marzo del 2016 en adelante nos acostumbramos a tener por diferentes hechos promedio 2 allanamientos en cada una de las empresas del grupo, o sea, 2 allanamientos semanales. En donde se allanaba por distintas razones o por distintos objetivos, distintas empresas del grupo. Esos allanamientos, previo a la llegada de los funcionarios judiciales y los funcionarios de las fuerzas de seguridad que tenían que hacer el proceso del requerimiento, estaban todas las cámaras de televisión, era cadena nacional. O sea, cada una de las acciones estaba perfectamente prediseñada entre algunos órganos judiciales
requerimientos realizados por funcionarios del Poder Ejecutivo y, por supuesto, un sinfín de medios, la gran mayoría de la corporación mediática que formaba parte de esa comunicación. Recién veía ahí al doctor Gil Lavedra, ¿no? El doctor Gil Lavedra decía, nosotros tenemos la vocación de cobrar los 8.000 millones, primero nunca fueron 8.000 millones. Yo me acuerdo, nunca me junté con él porque él siempre me puso un interlocutor. Sí me designaron a él como el negociador y nosotros le hicimos 3 propuestas de pago, que era pagar en 6 meses la deuda. Era la desinversión de 1 a 2 activos que tenía el grupo, de 100, y pagarle la deuda si el objetivo era que ellos no querían que nosotros hayamos tenido ese plazo para la cancelación de los tributos, como cualquier contribuyente en Argentina, pagarlo en 6 meses. Que nos liberen, vendíamos 2 o 3 activos. Esos activos, el ingreso de esos activos iba directamente a un fideicomiso del Banco Nación y de ese fideicomiso del Banco Nación se cancelaba el 100% de la deuda. Eso se presentó en junio, julio del 2016 o mayo, junio, y el plazo era que para noviembre, diciembre la deuda esté totalmente cancelada. Nunca tuvimos una respuesta porque siempre fue trasladada al ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Mi abogado, el doctor Carlos Veraldi, ha ido a reuniones en ese sentido, haciendo la presentación, y nunca tuvimos una respuesta con vocación de querer cobrar los tributos. La vocación no era la de cobrar los tributos como un buen funcionario público. La vocación era usar una causa absolutamente ilegal con el objetivo de, con una construcción política, enmarcándonos en un hecho de corrupción y además poder, como pasó, desapoderarnos de algunos de los activos y poder esos activos estar en manos de amigos. Recién dijiste que había una deuda. No eran los 8.000 millones, ya quedó demostrado que no, que en realidad decían no era una deuda, decían que era un desvío de fondos, sacabas, no. Sí había una deuda. Sí, claro, la compañía tenía, como cualquier contribuyente, pago de tributos dentro de planes de pago de regímenes generales establecidos por la Administración Federal. Por eso, normales, digo, la que tiene cualquier empresa. Y tenía 2 planes particulares del artículo 32, que habían sido concedidos en el mes de noviembre del 2013 y marzo del 2014, como 1.843 contribuyentes de la República Argentina. Cuando ellos hacen esta denuncia, que empieza con una operación mediática, que por suerte la justicia, el fallo del Tribunal Oral 3, dice que es un cuento, o sea, la nota... que es Carrió, entra Carrió... No, la nota de Alconada Amón. No, por eso digo, es Carrió por un lado y Alconada por el otro. Empieza Alconada Amón con la nota, esa nota es tomada por Elisa Carrió y con posterioridad se presenta directamente en el despacho del fiscal Polillita para hacer una ampliación de una denuncia que había hecho en el año 2008 por una supuesta existencia de hechos delictivos, de actos de corrupción, en un conjunto de personas que eran encabezados por Néstor Kirchner. Y denuncia estos hechos que supuestamente habrían acontecido en diciembre de 2013, en mayo de 2014, como hechos que tendrían que incluirse en la investigación que había desarrollado en base a la denuncia de ella del año 2008. Más forum shopping no puede existir. Ahora después vamos a poner otro informe donde vamos a hablar del rol del periodismo, de los medios de comunicación, puntualmente con este caso. Pero en tu alegato ahí, en uno de tus alegatos decía, bueno, voy a poder ver otra vez a los ojos a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá. La gente, porque viste que te venden eso, ¿sentís que todavía tenés ese sello de corrupto, de que te robaste todo vos y Cristóbal? ¿Lo seguís teniendo? ¿Tuviste contacto? ¿La gente qué te dice? Siempre, desde el parte de vista de mi familia, de mi compañera, de mi madre, de mis hijos, de todas las personas que forman parte del Grupo Indalo, no tuve nunca un cuestionamiento acerca si había desarrollado hechos delictivos. Es más, de todos ellos, solo tuve acompañamiento hasta el día de hoy. Desde el punto de vista del escenario de mi vida pública, o sea, de mi vida privada, en la cual uno va a tomar un café a algún lado, va a cenar determinado, se junta con amigos acá, se sube un avión y viaja, nunca aconteció ningún hecho que yo diga sea contraproducente o que me haya generado un conflicto. Al revés, digamos, desde que salimos allá por octubre del 2019 y hasta el día de hoy,
lo que me ha pasado, que sin que conocer personas que me encuentran en distintos lugares, se acercan, me dan fuerza, me dicen realmente la resiliencia que tuvimos a lo que nos tocó vivir y que sigamos luchando porque Argentina, para salir del empantanamiento que tiene, necesita argentinos que luchen. Ahora vamos a seguir con el caso de Indalo, con los medios y todo. La tenemos ahora la vamos a mandar. Y hubo una pelea grande y de paso reivindico, yo no estaba dentro de este grupo, el enorme esfuerzo de los trabajadores. De C5, de Radio 10, cómo se bancaron esos años de persecución, de que no entrara guita, porque no entraba la guita, tenían todo, la verdad. Aprovecho para reivindicarlo de esta pantalla. No, los trabajadores de los medios de comunicación del grupo, como de todas las empresas del grupo, exacto, fueron el alma mater de la recuperación, porque no permitieron morir. Imagínate que una organización lo más difícil es arrancar. El día que muere, el día que se cierra, el día que se pierde, es muy difícil ponerse en marcha. Acá hubo un compromiso y absoluto de apoyo y de llevar adelante el proceso de que no se caiga. Y nosotros, cuando estábamos presos, personalmente yo recibía 8 o 10 personas por semana, muchas vinculadas a las actividades económicas que desarrollábamos, con los cuales venían a dar el apoyo y a comentarnos el estado en el cual desarrollaban su actividad y además a trasladar y a que banquemos, que se terminaba, que sigamos, que no nos quebremos. O sea, porque en el medio no te podían ir a ver, me pasó alguna vez a hablar con gente muy de vos, porque preferían que no vayan, porque eran espiados, porque iban a listas negras. Además, todo eso, ¿no? Los gerentes que trabajaban con nosotros, cuando se reunían con funcionarios que eran colaboradores de la justicia, cuando se juntaban, la primera pregunta que tenían era si habían ido a ver a los presos era Cristóbal y yo. Y en segunda instancia, cuando en base a las respuestas verificaban y chequeaban en base a algún informe que tenían de quienes habían estado en nuestras visitas carcelarias, y posteriormente ellos tenían un par de ejes sobre los temas que habíamos conversado. Ah, ¿lo sabían? Sí, claro. Cuando en la causa de Loma de Zamora, en el cual se investigó el proceso de escuchas ilegales en el pabellón C de la unidad penitenciaria de Ezeiza, nosotros nos escuchaban todas las, éramos escuchados tanto en el pabellón como en los lugares en donde nos reuníamos con los abogados y los apoderados. Y se nota que hacían una desgrabación de los temas que conversábamos y ellos tenían los ayudantes de la justicia, como quienes actuaban como abogados en representación de los organismos del Estado, tenían el plan que habíamos pensado, diseñado para optimizar la condición en la cual nos habían puesto. Y siempre se adelantaban a nuestras acciones. Vamos a la segunda parte, pero antes, después contame una cosa, por ahí le va a parecer frío a la gente, pero tiene que ver con lo que pasaba dentro de la cárcel. En un momento se habló que te habías agarrado trompada con el Pata. No, tuvimos Pero contámelo después, vamos al info. Por supuesto. Porque eso fue lo que se dijo. Después el Pata dice otra cosa, que era parte también de una operación, todo, pero en aquel momento había trascendido eso. Después me quiero meter en eso y también, si en algún momento te quebraste, y seguramente en algún momento, estando preso, te dijeron, si decís todo eso, entregás todo esto, te quedás en libertad. Calculo lo haber dicho. Pero vamos a ver la segunda parte del informe. Y de todas las investigaciones, ¿cuál es la que más te gustó? Probablemente los 8.000 millones de pesos de ilusión fiscal del empresario patagónico Cristóbal López. Claro. Se conocieron los fundamentos del fallo que en diciembre pasado absolvió a los accionistas del grupo Indalo. Siempre dije que era inocente de la diabólica y de la falsa acusación que se me hizo. Ya hoy tengo un fallo de un tribunal oral en el cual acaba de absolvernos. Los fundamentos son categóricos, o sea, no hubo ningún tipo de delito. ¿Cuál es la que más te gustó? Probablemente los 8.000 millones de pesos de ilusión fiscal del empresario patagónico Cristóbal López. Claro. Pero fíjate vos lo que dice, ¿no? En ningún momento existió delito. Su conducta para los jueces no traspasa ni un poco el umbral de lo permitido. Cuando la justicia dice lo que usted acaba de leer,
respecto a que no había nada de lo que La Nación denunciaba, usted dice, esto va a ser por lo menos noticia importante, noticia de tapa. Hay que buscar en la página 17 del diario La Nación, la página 17, para encontrar esta información. Ahí, chiquita, perdida. Para la justicia, López y de Sousa no superaron el umbral de lo permitido. Es decir, estuvieron siempre dentro de lo permitido, sinvergüenzas, bandidos, escandalosamente mafiosos. Tengo acá dos promotoras en el stand de Oil. ¿Cómo te va? Geuna. A ver, ¿cómo se quedó Cristóbal con 8.000 millones para hacer crecer su holding? Así es, lo estuvimos hablando toda esta semana a partir de la nota que salió el domingo en La Nación. La nota que dio origen a esto tuvo claramente afirmaciones absolutamente falsas. ¿Usted tomó conocimiento que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información? No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? No lo sé. ¿Usted sabe, en el caso específicamente del primer plan, a marzo del 2016, cuánto se llevaba pagado de ese plan? No, ignoro. Hugo Alconada Mon mintió, pero horriblemente sobre el caso. Hugo Alconada Mon nació el 15 de junio de 1974 en Buenos Aires. Ganó el prestigioso premio Pulitzer. Pero la nota no fue un Pulitzer de investigación. La nota fue un carpetazo que nos armaron porque no pudieron detectar una sola acción delictiva que hayamos desarrollado en nuestra acción empresaria. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles? En sus artículos usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. Cuando usted va a una estación de servicio del grupo Indalo, que es Oil Combustibles, cuando cargas combustibles, 1/4 parte es el ITC. En vez de dárselo a la AFIP, se lo quedaba. O sea, por cada peso que uno compra de nafta, el 26% debería ir a la AFIP. Tiene que ir a la AFIP, no se transfería ese dinero. Oil Combustible, a diferencia de la atroz mentira que dice la elevación a juicio, no vende a consumidores finales. Cristóbal López se quedó con fondos que todos los ciudadanos pagamos cuando vamos a cargar nafta. Voy a cargar nafta. Sí. Me cobran los impuestos. Sí. No los pagan. Se los quedan y no solo se los quedan, sino que compran medios en este caso. Vos cuando pagás y pagás en el surtidor y ese señor después nos tiene que girar la plata a nosotros y en vez de girarnos la plata a nosotros, compra otras empresas. ¿Cómo se llama eso? Es un error que cometí. Robo. Bueno. Lo definí como agente de percepción o agente de retención y en realidad no lo es, sino que tiene una calificación sujeto obligado de la... ¿Viste cuando alguien empieza a hacer? No, porque yo lo que pasa es que... Tiene una calificación sujeto obligado de la... Digo, de pronto me parece... Algo distinto. ¿Las personas a las que usted consultó nunca le explicaron esto? Increíblemente, no. También recibió el premio al periodismo Moores Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia. So let me now begin with the awards, and we start with Hugo Alconada Mon. Please come to the podium. I want to thank the jury, Columbia University, and the Cabot family. En el juicio oral y público, los jueces hacen una referencia justamente a las tapas de La Nación, diciendo que bueno, todo era puro cuento. Thanks. Todo era puro cuento. Nada, Mon. Por lo menos de mi parte yo conozco operaciones que él ha hecho, así que parece que hay que prestar atención. Es una persona con mucha influencia, es peligrosa para la democracia. Hace un tiempo me sacaron una foto cuando estaba redactando una de las investigaciones que me tomó más tiempo, me tomó 4 años de trabajo, y un colega y amigo fotógrafo me sacó una foto a distancia y tenía una sonrisa maléfica. Repasemos las tapas del diario La Nación. Sí. Vamos a repasarlas. Mira, Dale. esta es del 13 de marzo del 2016. Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones de pesos durante el kirchnerismo. Otra más. Embargarían bienes de Cristóbal López por su deuda. Embargarán. Ni siquiera en potencial. Esto es del 14 de marzo del 2016.
un día y todos los días, era el 15 de marzo. La AFIP denunció a Cristóbal López por maniobras fiscales. Y ahora vamos a el 12 de marzo y todo era todos los días, diario. Cristóbal López divide su emporio a 3 meses del cambio de gobierno. Todas tapas del diario, ¿no? Y todas firmadas por Hugo Alconadamón, ¿no? Que era el gran investigador. Esa fue la investigación que terminó con el empresario más importante de la época de los Kirchner. Sí. Y que terminó preso, además. Terminó como saldo el señor López detenido, la empresa quebró, el grupo implosionó y terminó desguazado. Acá hubo muchísimos cómplices. Bueno, los medios principalmente. Ahora, como todo el mundo habla de Cristóbal López, si Cristóbal y sus socios no van presos y sus empresas no van a la quiebra, ¿va a ganar la impunidad? Y nunca pagó impuestos. Estoy hablando del dueño de C5N. Sí. El dueño de C5N. Es gravísimo. Aquellos que defraudaron al Estado tienen que estar presos. Te explico por qué tiene que ir preso López y Fabián de Sousa. Yo hoy estoy muy feliz, van metiendo en cara a la gente que destruyó nuestro medio. Para vos lo que pasó con Cristóbal López es sano. Por eso, que no esté más. Que no esté más en los sanísimo. medios. La nota tuvo un efecto gigante sobre todo lo que nos pasó. Fue un carpetazo que fue producido en la Administración Federal de Ingresos Públicos y que los premiados lo usaron como herramienta para capitalizarlo. Eso fue la nota publicada en un matutino. La tapa de La Nación, le quiero sugerir a los Aguiar un poco de delicadeza en la vida, una tapa para mañana, la verdadera tapa, la que tendrían que haber puesto hoy y no la noticia en la página 17. Para la justicia, la nota de Alconada Mon sobre Oil fue un cuento, no se haga ninguna ilusión. Esto es un invento nuestro. Esta tapa no existe, porque no existe decoro en esta gente. Tenés la licencia para envenenarnos. Pensás con audacia, consejos muy agrios. Un caníbal desdentado, enseñando a masticar. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar. Fácil de enseñar si dormiste bien. Alconada por lo menos agradeció los premios. A nosotros no. A ustedes, digo. A sus autores intelectuales, por ahí sí. Cuando viste, y en este informe apareció, hubo mucha gente del propio medio que cuando vieron que implosionaba, como decía Alconada, y que no volvían nunca más, y que estaban terminados, por suerte, muchos dijeron, venían a rapiñar tus empresas. Sí. Tipos de este medio. Sí, sí, digamos, hubo... Lo primero que uno termina de... nosotros no podíamos entender era la falta de profesionalismo de muchos periodistas, de los cuales uno que proviene de ser un hijo de clase media, creía que cuando te informaban algo provenía de un proceso de investigación serio, de un proceso de chequeo de la fuente, de doble, triple chequeo de la información, basada, por supuesto, en el andamiaje legal que correspondía. Y cuando apareció esto en el 2016 y todo el mundo hablando como hablaba y las cosas que decía y las predicciones que hacían permanentemente de las cosas que iban a pasar, que pasaban, que claramente no eran predicciones de personas con poca información o con voluntades equivocadas, sino que claramente eran operaciones que estaban realizando en base a comunicaciones que le daban desde distintos lugares del poder. Se comportaron realmente mal, o sea, digamos, si uno tuviese que evaluar el comportamiento de periodistas, Jorge Lanata a la semana de la nota de Alconada Mon nos hizo un programa, volvió a la televisión en marzo con su programa de los domingos, sí, que vino con un programa especial solamente ese domingo a hacer un programa con nosotros. Nos puso cámaras en las casas de nuestras familias, en Radatili, en lugar donde vive fundamentalmente Cristóbal y sus hijos y su familia, yo también, pero yo estoy más alejado de concurrir tan periódicamente a la ciudad.
y buscaron todo lo peor que había en la opinión de la ciudad para tratar de construir el demonio. Ahí recién veíamos, ¿no?, una nota en donde estaban al lado de un surtidor, en donde decían cómo hacíamos para robarnos la plata de la gente. Hicieron toda una operación de instalación en la sociedad. ¿Y qué pasó el día que nos absolvieron y qué pasó el jueves o el viernes? Porque el jueves se publicaron los fundamentos. Yo sé que son difíciles de leer, son 534 hojas de un léxico jurídico de alta calidad, con lo cual uno a veces tiene que leer más de una vez un párrafo para entenderlo, pero me imagino que lo que no podían haber hecho el viernes, porque no tuvieron el tiempo de leerlo, podían haber hecho hoy. Y lo que hoy vimos es un semáforo amarillo. En otro de los medios vimos un semáforo amarillo porque los jueces, después de 2 años y medio de debate, nos absolvieron. O sea que pareciese que la justicia no es la justicia debería resolver en base a lo que algunos medios hegemónicos o con fortalezas importantes es lo que resuelven. Bueno, ahí se vio en el informe, pero lo que vos hablabas del deseo, ¿no? La profecía cumplida que necesitaban. Digo, ahí decían por qué tenían que ir presos, cómo se iba a desguazar y todo. Bueno, el fallo del juez Basso, que este es un fallo que salió con 2 jueces, votan la absolución y votan en forma conjunta en los fundamentos, y el tercer voto es un voto distinto, vota en contra como para condenarlos. El fallo del juez Basso es la copia de la nota de La Nación. Ah, sí. Claro, es lo mismo que hizo Ercolini, es lo mismo que hizo el fiscal Policita, es lo mismo que escribió y que defendió en el ámbito del debate el fiscal García Lorrio. Es más, en el fallo establece el tribunal por mayoría que todas estas personas que nombré, que habían precedido el proceso, actuaron fuera del ámbito de lo que establece el artículo 120 del Código Procesal para el Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué dice el artículo 120? Dice que deben actuar con razonabilidad y objetividad. Los jueces que nos absolvieron, además dicen que quienes formaron parte del proceso jurisdiccional en el ámbito del Poder Judicial en todos los fallos previos, se olvidaron de tener en cuenta que ellos eran jueces, claro, que no eran querellantes. Ahora, te pregunté antes de ir al informe si en algún momento intentaron quebrarte, llegaste casi a quebrarte, te deben haber ofrecido, calculo, bueno, primero quedarse con las empresas, de hecho Terranova está procesado por esto, pero también en algún momento te dijeron, danos cosas para meter presa o a Cristina o quien sea políticamente, ¿te ofrecieron eso? Jamás. Lo único que escuché en ese sentido es el día que nos detienen por primera vez. Algunos periodistas que habían trabajado en este canal decían de que era muy probable que eso pasase debido a mi debilidad, que mi debilidad psicológica iba a hacer que yo me quiebre y le cuente a la justicia y le cuente a los argentinos los hechos de corrupción que había sido partícipe o que había observado. ¿Y por qué a priori creían en tu debilidad? No entiendo. Ay, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que era parte de ir quebrando a uno momento a momento, ¿no? ¿Y te intentaron quebrar por otro lado? No, familiarmente, no, digo. No, familiarmente sí, con actos de persecución. ¿A tu mujer en un momento hasta le cruzaron una camioneta? Sí, las detenían, tenían gente en el edificio donde vivía, veían, anotaban cada movimiento, llegaron a detenerlos, a quererlos bajar de la autopista, personas de civil. Sí, vivieron situaciones que no son situaciones de un gobierno republicano, ni son situaciones que están ajustadas a derecho. Son todo lo que se está descubriendo. O sea, yo creo que hay un hecho que ha sido sustantivo. Todo lo que nosotros dijimos, que forma parte de una causa penal en la cual nosotros denunciamos a Mauricio Macri y a parte del gobierno que formaba parte de él, por una asociación ilícita, todo lo que nosotros decimos está absolutamente probado de cómo funcionaba
en la causa de la grabación de la Gestapo. Claro. Ahí claramente te das cuenta cómo se planificaba y se organizaba cada uno de los procesos a los cuales ellos habían elegido como enemigos en su construcción política. Fabián, te lo hice antes y te lo vuelvo a hacer ahora, parece frío, pero no. ¿Te agarraste atropada con el Pata? Porque Imposible. Imposible que yo pueda pelearme con el Pata. Sí. Digamos, bueno, uno no sabe en ese ambiente qué pasa. No, digamos, sí tuvimos una situación en la cual tuvimos un enfrentamiento. Él había sido informado por su familia de hechos que le habían pasado en el ámbito de su hogar, que había sido visitado por funcionarios del AFI, en la cual le decían que le pedían plata en base a que tenían una relación conmigo y que iba a lograr, dándole plata a ellos, iban a lograr su libertad o si no iban a tener más problemas. El Pata, frente a esa comunicación por parte de su familia, se vuelve loco. Dice, me mandó funcionario del AFI a mi casa, que previamente se le habían dado vuelta y después entraron y le dijeron que tenían relación conmigo. Entonces se enojó, tuvimos un encontronazo y después él fue trasladado, pero digamos no llegamos a pelearnos, ¿no? No llegamos a las piñas. No hubiese sido, una buena decisión mía. No, seguramente, pero yo siempre recuerdo Coppola cuando entró el primer día que le tiraron una faca y dijeron, si tenés nafta, arrancá. Digo, es un ámbito, vos lo viviste. Yo no viví eso. No, viví de todos quienes me acompañaron y tuvieron que ser compañeros míos en esa difícil situación, de cualquier ámbito, porque estábamos con gente de distintos ámbitos, un nivel de compañerismo y un nivel de solidaridad muy grande, no solo internamente nosotros, sino en el ámbito cuando hay un preso, lo que está preso es todo su entorno. Claro. Tu familia está presa, porque tu familia tiene una vida totalmente distinta. Con lo cual, si también tu familia no tiene contención, también es muy complicado. Y sí puedo decir que de todos quienes formaban parte de mis compañeros carcelarios, ellos y su familia formaron una comunión que nos permitió a todos poder enfrentar esta situación tan difícil, ¿no? Tener medios finalmente no da impunidad, muchos creían eso. Tener medios da impunidad. No da impunidad, y más cuando uno ni te da, digamos, una fuerza especial. Pero podría dar impunidad si uno fuera un ariete más de factores del establishment de poder. Y como nosotros dijimos, cuando entramos en los medios en el 2012, no vinimos a ser un actor más en la cola del establishment de poder. Vinimos a construir, yo me acuerdo, hice un discurso ese día, en 2012, venimos a construir algo que en la sociedad teníamos que cambiar, porque siempre se habla de la opinión pública, y la realidad no es la opinión pública, es la opinión publicada. Entonces nosotros decíamos que si no había la posibilidad de que haya un discurso que no sea monopólico o monolítico, la opinión pública se va formando. Entonces era necesario construir una opinión publicada que le permita a la sociedad tener una capacidad de discernimiento entre lo que está bien y está mal. Imaginémonos si los trabajadores de este medio, de C5, no hubiesen puesto la camiseta, no hubiesen resignado infinidad de derechos durante el 2016, 2017, 2018, si la sociedad hubiese estado informada de lo que acontecía en la Argentina. Si la sociedad hubiese podido tener una visión distinta de los hechos que le permitió en el 2019 tomar una decisión colectiva distinta. O sea que si los laburantes de todas las empresas, yo hablo de esto porque es lo que estamos más cerca, no hubiesen resistido, la cosa hubiese sido mucho más difícil, ¿no? Yo creo que si los laburantes no hubiesen resistido, hubiese sido mucho más difícil, absolutamente. Y creo que también la resistencia y la resiliencia de los trabajadores y todos quienes colaboran con nosotros también fue una construcción, ¿no? Sí, obvio. No, claro. Una boludez, me voy con Lauti. Pero, ¿cómo quedó todo con Tinelli? Mirá con lo que te tiro, me sale del espectáculo. Bien, estamos... nosotros teníamos unos temas que resolver al final del proceso.
Y estamos en esa discusión. Yo creo que es probable que podamos terminar nuestra discusión y mirar para adelante a ver si existe la posibilidad de construir nuevas cosas en el futuro. Pero primero tenemos que resolver temas que arrancaron allá por el 2016. No están todavía no lo puedo invitar, ¿o sí? Nunca censuramos a nadie, lo tuviste No, ya a lo sé. Milei, lo tuviste Vino a Milei. Massa, tenés a todos los que querés, No, invitá ya a quien sé. quieras. No, ya sé, no, porque lo quiero invitar, por eso sería bueno. Pero está todo bien. No sé si lo deja venir la mujer, ese es el problema. ¿La mujer? Mirá vos. Me voy con Lauti, vamos a cambiar un poco, vamos a hablar de la realidad, pero desde otro punto Jorge. de vista. ¿Cómo anda, Lauti? ¿Cómo está? ¿Bien? Uno de los que resistió también, acá lo tenemos. Tercer programa de Sobredosis, ¿cómo la está llevando? Bien, hasta ahora bien, espero que venga un cuarto, ¿no? Y Bien. un quinto y un sexto. Sí, va a venir, quédate tranquilo, va a venir. Bueno, estuvimos en la calle, por supuesto, pero esta vez en la Avenida Corriente. Nos metimos en una obra de teatro, en este caso la función de espectáculo de prensa de desnudos, y estuvimos hablando con invitados como Guillermo Francella, Andrea Rincón, Luciano Castro, que era uno de los protagonistas, y hoy fue en este informe lo vas a ver como uno de los invitados, y con los protagonistas Esteban Lamote y Gonzalo Heredia. De los temas de la semana, uno de ellos fue la inflación de 4,7 de febrero, la guerra declarada a partir del viernes, el fallecimiento de Arturo Bonín, muchos laburaron con él y lo van a recordar. Y atención, Jorge, porque hablamos con Esteban Lamote del parecido con Guado de Pedro. Guado de Pedro estuvo en España con Almodóvar y Esteban Lamote subió una foto de Guado de Pedro con Almodóvar y dijo que era él y que había llegado a filmar una película con Almodóvar. Parece que muchas personas se lo creyeron. En serio, bueno, también apareció un perro parecido a Lamote, ¿viste? Sí, es verdad. En todo sentido. Es verdad, y con eso Hasta hubo varias bromas. parece. ¿Vos decís? No, dicen, yo no, para mí es un gran actor. Para mí también y un gran amigo. Y te digo más, Guillermo Francella, un pálpito del clásico de Avellaneda. Ah, claro, dale. Sobredosis de TV sale a recorrer la Avenida Corriente y el día de hoy vamos a entrar a la función de prensa de Desnudos para hablar de los principales temas de la semana. Uno de ellos, la suba de la inflación, que fue del 4,7 en febrero. Y por supuesto, la guerra declarada a partir del viernes. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a hablar con los protagonistas e invitados y lo vas a ver todo en el siguiente informe de Sobredosis de TV. Sí, recién entré. Ahora se habla mucho de plata, se habla mucho de guita. Esta semana se conoció el dato de inflación de 4,7. ¿Cómo tomás esa noticia y qué producto crees que tendría que bajar de precio? Lo tomo con mucha tristeza porque me preocupa. ¿Y qué producto debería bajar el precio? Supongo que siempre la comida, los alimentos, el pan, la harina. ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien. Siempre el asado, siempre la tira, sí a la carne, 100%. Y todo lo que sea lo básico para la subsistencia del ser humano. Vamos a la canasta básica, no rompamos las bolas, vamos a la canasta básica, vamos al pan, vamos a la mate, vamos a los fideos, vamos a eso hay que bajarle, a eso no se le pueden tocar, el asado. ¿Crees que los que tienen más deberían hacer un aporte, hacer una ayuda? Si vamos a ver el fin, sí. Si realmente vos me decís, che, hay que poner, los que tienen más tienen que poner acá para que esto esté mejor, sí, claro, pero lo quiero ver, ¿eh? No me el presidente habla de la guerra contra la inflación, ¿qué se te cruza por la cabeza? Sí, guerra contra la inflación, hay que darle, sí. Sí, estoy de acuerdo con la frase, por lo menos la banco, guerra contra la inflación, hay que darle guerra a la inflación. No nos podemos quedar quietos. Me sorprendió que haya dicho el viernes, esperar hasta el viernes, y no sé, vamos a ver, falta nada para ver qué es lo que hace, pero fue raro, muy raro. Eso me causa un poco de gracia porque no por el que diga eso, me parece que está bien, pero me parece que es esto de cualquier cosa que se diga siempre se va a ser utilizado como un meme. Digo, de un lado o de otro, siempre existe como esa construcción del chiste. Entonces, cualquier cosa que se diga en serio o no, es un chiste. Entonces ya no sabes mucho si reírte, si no reírte. Digo, como ya todo es como bastante parecido de cualquier cosa que se diga. Ojalá que le vaya bien con esa guerra, ojalá que la gane. ¿Te sentís representado con Mauricio Macri en el Mundial de Bridge? Él está representando a Argentina. Mundial de Bridge. Mauricio Macri está en Italia en el Mundial de Bridge jugando. Impactante, no sabía.
Bueno. No lo sé, no sé ni siquiera cómo se juega. ¿Sabes cómo se juega el bridge? No tengo ni idea cómo se juega. No sé cómo juega tampoco Mauricio. Siempre en las redes sociales se habla mucho de tu parecido con Guado de Pedro. Guado de Pedro estuvo con Almodóvar en Europa y vos pusiste una foto de Almodóvar con Guado de Pedro y pusiste: se me dio, los sueños se cumplen en vida, adiós, me voy a España a filmar con Almodóvar, gracias Pedro por pensar en mí para este personaje. Depende del gesto que haga Guado, que somos parecidos o no. Y ahí está haciendo un gesto que somos re parecidos. Lo peor es que me llamaron madres de amigos míos, diciéndome: loco, te felicito. No sabes la cantidad de gente, pero no gente que no me conoce, no, gente muy cercana, músicos, otros actores, me dijeron: che, loco, qué buena onda, te lo mereces, mucho te lo mereces. Te mereces trabajar con Almodóvar. Nada que ver. ¿Lo hablaste con Guado de Pedro esto o no? No, nos mandamos unos mensajes. Sí. ¿Se conocen? Sí, nos conocemos, nos sacamos una foto en el estreno del Ángel y a veces nos mandamos mensajes y eso es un... Además de que me cae simpático y de que es parecido a mí, me gusta él, le tengo fe. Es el político al que más fe le tengo. Juega de una manera políticamente que es la que a mí me gusta, no sé, me gusta, Guado. ¿Algún mensaje para Guado o para Esteban Lamote? Sí, Guado, no me falles, loco, no me falles. Guillermo, solamente expectativas para el clásico de Racing Independiente. Estoy muy ilusionado, creo que nos va muy bien. ¿Te imaginás el domingo diciendo... Día, hermosa mañana, ¿verdad? Qué hermosa mañana, ¿verdad? Gracias, Guillermo. Te vi subir una foto con Arturo Bonín, una pérdida lamentable. Me imagino que debe estar triste por eso. ¿Cómo fue trabajar con él y estar en los últimos momentos con él? Yo no lo conocía, Arturo Bonín, lo conocí el año pasado. Tuve todas las escenas que tenía con él, era una especie de padre mío, de tío. En la novela fue un placer. La verdad que cuando me pasó algo que no me pasa mucho, que es cuando era chiquito veía las telenovelas o los programas y lo veía a él, siempre decía: wow, qué actor. Me parecía un actor serio, pero en el buen sentido de la palabra. Y no solo descubrí un actor serio que actuaba increíble, sino un ser humano súper amable, generoso, humilde. Que en paz descanse, un gran actor y una persona fascinante, hermosa. De hecho, el último programa que él hizo estuvo en la 1518, en la tira que está terminando ahora al aire en Canal 13, y la verdad que sí, porque siempre la muerte de un colega, y aparte de un buen colega, de una buena persona, no sobre todo porque sea colega, sino una buena persona, siempre es triste. Así que sí, claro. Con todo, sí. El teatro y el mundo de la cultura perdió a una persona como Arturo Bonín. ¿Algún recuerdo? Yo hice con Arturo todos los días la misma historia en 1982, exactamente 40 años. O sea, tengo un recuerdo hermoso. Me vinculé mucho desde ahí del laburo y después en la vida. Una persona muy afectuosa, un dolor muy grande. ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Perdón? ¿Cómo te cayó la noticia? Muy mal, con mucha tristeza. Me habían dicho que estaba un poco enfermo, pero no me imaginaba este desenlace. Con esta empiezo por el final, que tiene que ver con el recuerdo. Un gran tipo, un gran actor como Arturo Bonín, un tipo muy comprometido además, y todos recordándolos. Están viniendo unos sábados, realmente estamos todos los sábados recordando a alguien, pero Arturo, todos lo recordamos por un montón de películas. Yo tengo una que grabó en España, se llama Amanece, que no es poco. Una película tal vez menor para muchos, y que Arturo hizo un laburo fenomenal, así que de acá un saludo grande a toda la familia. Y ahí hablaban los actores también de la guerra. Teóricamente ayer empezamos la guerra, anunciada también por el presidente, esta guerra contra los precios, esta guerra que uno no imagina con un gobierno peronista, ¿no? Que los índices de pobreza, de inflación, uno no lo imagina. Fabián, teóricamente empezó esta guerra contra la inflación. ¿Cómo la ves vos? No, primero, cuando hablaban de Arturo recién, hay una película que es Asesinato en el Senado de la Nación, claro, en la cual él participó. Y que cuando uno viene a mirar la historia, cómo se repite todo. El asesinato primero una gran actuación, y después el tema de Lisandro de la Torre, Federico Pinedo, Daun, el ministro, las exportaciones de carnes por los puertos de Rosario, esconder la información en un proceso en donde seguramente se subfacturaban esas exportaciones y los impuestos que se pagaban por esa subfacturación no eran los que correspondía. O sea, como todo en esta Argentina da vuelta, ¿no? Porque hoy estamos otra vez pensando lo mismo. Hasta los nombres.
Hasta los nombres, hay un Pinedo. Sí, hasta los nombres. Hasta los nombres, digo, hay un Pinedo. Entonces yo cuando me enteré de la noticia y yo fundamentalmente me encantó esa película, decía y lo vinculaba y lo macheaba con lo que pasa hoy, es lo mismo, o sea, todos lo estamos pensando de cómo salir en esta Argentina, ¿no? O sea, ¿cómo se sale de esta Argentina? Y se sale trabajando, como se sale, como trabajaron todos los trabajadores de esta empresa para enfrentar momentos muy, muy, muy difíciles como los que vivieron y como los que hoy vive la República. Y cómo claramente tenemos que poner sobre la mesa las cuestiones profundas o de fondo que hay que discutir, porque claramente esto pasa siempre en Argentina. O sea, nos faltan ingresos, permanentemente nos faltan ingresos. Y esos ingresos están perdidos en procesos en el cual o se desatienden o hay complicidades. Y por eso te quería recalcar lo de Arturo. Y el tema de la inflación es un tema que el gobierno le va a tener que prestar mucha atención, digamos, mucha atención porque nosotros estamos con niveles de inflación en la sociedad del 8%, sobre el 70% de la sociedad en la cual casi usa la totalidad de sus ingresos para comer y los alimentos subieron 7,8%. Y es un proceso que va empobreciendo día a día a nuestra sociedad. Por lo cual, digamos, yo no sé si la palabra es una guerra, pero debemos enfrentar con todas las herramientas que tiene el Estado y a veces para hacer tortilla hay que romper huevos. Porque si no, no va a ser fácil poder ponerse del lado de los pobres. Daddy tuvo una frase en estas horas que dijo, íbamos a volver mejor, al final... ¿Hay esa sensación? ¿Vos cómo lo vivís? No, yo creo que el gobierno llegó totalmente encapsulado, con una realidad que había construido el macrismo del 2016 al 2019, que era que es una bomba que hay que ir desarmando todos los días. Fue primero el tema de la deuda con los acreedores privados, ahora fue terminar de resolver la deuda con el Fondo Monetario. En su momento nosotros, cuando yo estaba preso, que se hizo en mayo, creo, de 2018, el primer anuncio de la vuelta de la Argentina al fondo, yo creo que ahí fue lo más grave que pasó, porque lo que se tomó la decisión ahí el mundo es, viendo el descalabro que era el gobierno de Mauricio Macri, que eso no tenía ninguna posibilidad de ser reelecto, el mundo tomó la decisión de controlar a la Argentina a través de la deuda. Entonces lo que hicieron fue cambiar el carácter del acreedor, o sea, una cosa es deberle a 100 acreedores o a 1000 acreedores o a 1 millón de acreedores privados internacionales, y otra cosa distinta es tener que sentarse con las 4 o 5 potencias del mundo, en realidad con una sola, que es Estados Unidos, la que termina resolviendo, tiene la palabra final acerca de las políticas del fondo, y decidir qué hacer. Y claramente la decisión ahí ya no es económica, de maximización de la rentabilidad, ni de recupero del crédito. Claramente es una decisión geopolítica. Es como cuando nosotros nos sentábamos a la mesa con Ricardo Gil Lavedra, con Carlos Beraldi, y ofrecíamos pagar en 6 meses la deuda. Nunca tuvimos una respuesta. El objetivo era otro. El objetivo no era cobrar en su momento de los funcionarios del macrismo, como pasa ahora. El objetivo, digamos, si hoy tuviésemos la plata, no sé si nos cobran. El objetivo es poder tenernos controlados y poder hacer de nuestro país casi una republiqueta, ¿no? ¿Cómo se portó el ámbito político con vos, con Cristóbal presos? Nosotros, digamos, desde el ámbito político, algunas personas se nos fueron a ver. Coincido con Lamote recién, creo que una gran persona, un gran político, es Eduardo de Pedro, Guado. Guado fue a vernos, el presidente Alberto Fernández iba habitualmente a vernos, el ministro Aníbal Fernández iba a vernos, y otras personas vinculadas al área de los derechos humanos eran
de visita periódica, semanal, como para tratar de contenerlos y acompañarnos. Hay una pregunta que se me está haciendo del otro lado, te la voy a trasladar. ¿Cristina y todo, los Kirchner? No, nosotros teníamos el saludo otra vez cuando fue evacuado, o cuando iban funcionarios como Alberto, o como Aníbal, o como Pietragala, nos llevaban el saludo, el acompañamiento sentimental por parte de... ¿Pero lo sentías como eso? Yo en lo personal creo que hubiese tenido una actitud distinta. Cuesta ir a la cárcel, ¿eh? Sí, claro. Es una situación, yo desde que salí no pude volver. Y eso que te dije que quedé con la relación que me construyeron, que construimos dentro de la cárcel, fue una comunión. O sea, no puedo hablar mal de nadie. De los que están presos por narcotráfico, de los que están presos por delitos de sangre, de los que están presos por delitos de defraudaciones o de estafa, con ninguno puedo decir, tirar la piedra de que realmente me hizo sentir en la cárcel una situación que no sea de tranquilidad. Y me costó ir a la cárcel, con lo cual cuando yo evalúo mi capacidad de ir a la cárcel, a visitar a personas con las cuales construí una relación, y aquellos que no fueron a verme a la cárcel, lo pongo en la misma balanza, digo, por ahí tenían los mismos hechos o les pasa lo mismo que a mí. Sin embargo, dijiste, esperaba otra actitud. O sea, esperabas ese salto. Yo esperaba emocional. de algunos otros alguna actitud, digamos, de acompañamiento. Sí, absolutamente. De ir a tomar un mate, de ir a comer una factura. O sea, eso muestra también muchas cosas. Cuando ese mate, esa factura no existe, y claro que eran momentos difíciles y era feo ir a la cárcel desde un rol en donde vos querés representar a la sociedad y con la instalación y la construcción que había mediática acerca del demonio que éramos nosotros, pero yo creo que hubo, digamos, faltó un poquito de cariño frente a lo que nos estaba tocando. Pero no porque tengan algún compromiso personal, sino porque frente a semejante injusticia, lo más razonable a veces es un acompañamiento más cercano. ¿Alguno que te llamó mucho la atención? No. ¿En general? En general. ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, con muchos hablé. Muchos explicaron que en realidad se le hacía muy difícil ir a la cárcel. En su momento, cuando uno está preso, no se da cuenta, pero cuando sale y hace lo mismo, se da cuenta que es todo un desafío. Y bueno, uno tiene dos posibilidades cuando sale y pasan estas cosas. Perdonar y mirar para adelante, seguir construyendo, o enojarse y construir odio y empezar a pelear. Entonces, ¿en qué etapa estás? Y yo creo que nosotros claramente elegimos la decisión de olvidar, olvido sin perdón, por supuesto, y construir para adelante. O sea, sentarnos con quienes creímos que de manera directa o indirecta formaron parte de este proceso de persecución, aclarar y mirar para adelante y ponernos a trabajar. ¿Te imaginas una situación, digo, porque uno se va imaginando el país está en una situación extraña, una situación difícil? ¿Te imaginas el macrismo? No digo Macri tal vez, pero el macrismo, ¿entendés lo que te digo? Esa ala ideológica que terminó con ustedes presos, que pueda volver al poder. En una democracia todo es posible. El macrismo, el centro derecha en la Argentina, ha hecho una gran elección en el año pasado. Existe una probabilidad que alguno de las personas que estén vinculados a ese espacio de construcción política pueda ser presidente. Yo creo que lo que pasó de 2016 a 2019, en lo personal, tiene mucho que ver con la enfermedad mental, el cinismo, la psicología de una persona enferma como es Mauricio Macri. Desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social, no, tiene que ver con un proyecto de país pensado para pocos, o aunque no sea pensado para pocos, el resultado es con una situación de bienestar para pocos. Entonces me parece que separo en lo personal de lo colectivo. En lo personal creo que, digamos, no creo que todos tengan ese nivel de cinismo y de enfermedad, pero creo que cuando lo piensan de una manera
tan dogmática del centro derecha, ese proyecto en Argentina no funciona porque deja casi a más de la mitad de los hermanos argentinos fuera. Pero no es una pesadilla para vos, digo. No, no es una pesadilla para mí. Si fuera una pesadilla para mí, no podría vivirla, porque tendría que despertarme todas las noches soñando cuando se cerraban los barrotes de la cárcel. Y no es una pesadilla para mí, es un desafío. Esto que nos tocó vivir nos enseñó que cada momento hay que disfrutarlo y vivirlo como corresponde, y después lo que viene son todos desafíos. Aprendimos mucho, tomamos algunas experiencias de errores que cometimos errores, es probable que hayamos cometido errores, por eso también nos tocó vivir lo que nos tocó vivir. Y el desafío es poder sumarnos en la construcción de una Argentina que sea inclusiva. Así que no... De los que me dijiste que fueron a visitarte a la casa, ¿alguno lo ves con futuro presidencial? ¿No? Alberto ya está. Uno es presidente. Uno es presidente, pues sí. Alberto sí. Uno es presidente, sí. Yo creo que sí, que hay que ordenar la economía. Yo creo que estamos escondidos atrás del árbol o nos estamos perdiendo el bosque por estar atrás del árbol. Creo que Argentina tiene una potencialidad gigante. Creo que nuestro país es un país rico. Creo que tenemos condiciones en todos los frentes para construir valor. Tenemos un pueblo divino y formado y capaz, que se pone la camiseta en cada uno de los desafíos que se le propone. Tenemos una geografía maravillosa desde el punto de vista de los recursos naturales, que nos permite ser absolutamente independientes en el mundo energético, en el mundo de la alimentación, en el mundo de la minería, en cada uno de los aspectos que Argentina quiera poner foco, tiene todos los elementos para ser el número uno. Yo creo que es sentarnos, aceptar las diferencias, sentarnos a una mesa y empezar a construir consensos desde lo que nos ponemos de acuerdo hacia lo que no nos ponemos de acuerdo y empezar a definir esos consensos políticas públicas. Después vamos a hablar de la energía, recién lo dijiste como al pasar, es un tema muy importante, hubo un intercambio de carta entre el secretario de Energía. Bueno, pero antes que nada el resumen de la semana, porque es sábado, porque son 10:12 más o menos, tengo yo mi reloj, es buena hora para hacer un resumen de lo que pasó hasta hace un ratito en este bendito país. Dale. Que te meten miedo, ¿entendés? Entonces, cuando vos ves un tipo como el Dipi, que tiene unos huevazos como dos calabazas, o como vos que te jugás permanentemente diciendo cosas, la gente por lo general es muy timorata, no se anima. Esta es una sociedad cagona. Pero entonces, cuando vos incomodás al poder, te ponen en el peor de los mundos. Y sabés que llega un momento que... El kirchnerista te perdona. Mira, el kirchnerista te perdona. Escuchá bien lo que te voy a decir. Que seas puto, que seas chorro, que seas violador, que seas acosador, lo único que no te perdona el kirchnerista es el éxito. El kirchnerista te perdona. Escuchá bien lo que te voy a decir. Que seas puto, que seas chorro, que seas violador, que seas acosador, lo único que no te perdona el kirchnerista es el éxito. Este es el mapa de Ucrania, tenés información de cómo está la situación en cada uno de los lugares calientes, ¿no? Así es, hay 3 frentes calientes principales. Por un lado, desde el norte, desde Bielorrusia. Cerca de Chernobyl. Que ya tomaron Chernobyl, el primer día. Y aunque sea, bueno, es donde fue el ataque nuclear más grande de la historia, en 1986. 26 de abril de 1986. Tiene lugar en Ucrania el que se considera, junto a Fukushima en Japón en 2011, como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares. Fue el ataque nuclear más grande de la historia en 1986. El más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares. Simbólicamente es muy fuerte porque cuando ocurrió ese ataque fue un símbolo de la caída de la Unión Soviética. En el bloque 4 de la central nuclear ucraniana de Chernóbil se llevaba a cabo un simulacro rutinario de un apagón eléctrico. Un simulacro con fatales consecuencias. El personal infringió los protocolos de seguridad y los códigos de construcción. Como consecuencia, la presión del reactor de repente se descontroló. Cuando ocurrió ese ataque fue un símbolo de la caída
de la Unión Soviética. El personal infringió los protocolos de seguridad y los códigos de construcción. La verdad que estas imágenes asustan no solamente a Ucrania, sino que asustan al resto de Europa, porque tal como pasó en Chernobyl, un ataque nuclear a esta planta... Fue la catástrofe nuclear más grande de la historia de la humanidad. Un ataque nuclear a esta planta... TN Líder en noticias. Hola Nico, me acabo de enterar que sos amigo de la cheta de Nordelta. Te cuento, Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Duhovne y somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético y me parece que la gente que compró el Aqua difiere mucho de eso. ¡Wow! ¿Me contás de dónde viene la amistad? Me encanta esa gente, me divierte mucho tener gente amiga de ese estilo. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene se ve que de barrios visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Me encanta esa gente, me divierte mucho tener gente amiga de ese estilo. Estaban ayer reunidos el otro día por el Día de la Madre con el perro al lado de la pileta, el perro gritaba. Bueno, un cache, una cosa de cuarta categoría, una cosa de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy ni Máxima Zorraquieta, la reina de Holanda, soy una mina normal que le gustan determinados parámetros estéticos, como podés estar en Punta del Este, que nadie te va a tomar mate en José Ignacio. ¿Me entendés lo que te digo? Me encanta esa gente, me divierte mucho tener gente amiga de ese estilo. Así que me tenés que invitar a tomar un tecito capaz que le cae mal, un whiskacho, le debe quedar peor. ¿Qué podemos tomar con ello? Un champagne, un Bev Clicquot, ¿será? Te mando un beso. Chao. Muy graciosa, pero no la conozco ni ahí, ¿eh? Pero si la encuentro, armamos un whiskycito con ella. Un beso grande. Los chats de Duhovne, un ministro fugador, un tipo que se dedicaba a fugar guita. Pero no solamente fugaba guita, sino que además blanqueaba guita para otros. Obviamente que en el medio había un negocio. En este caso, el teléfono de Duhovne tenía del otro lado Gastón Gaivirovsky. Le dice Duhovne a este señor, ¿te sirven 15K afuera contra 15 acá? O sea, estaba hablando de guita, ¿no? Entonces le dice, me sirven, podés hacer 10 y 5. Este tipo tenía 2 clientes. Tenía que fugarle a un cliente que tenía que fugar 10.000 y otro 5.000. El tipo Duhovne, no un problem, costo, mirá cómo están yanquizados los muchachos, ¿no? 4 te hago, o sea, le cobra el 4%. Muy graciosa, armamos un whiskycito con ella. Ahí estaban viendo cómo estaban en lo importante, ¿no? Un ministro que vivía en un terreno baldío, que fugaba la guita. Bueno, la guita que entró en su momento por el Fondo Monetario, la fugaron entre todos los amigos, hicieron una vaquita y se la llevaron afuera. Y nos quedamos todos garpando, vos, yo, todos nos quedamos garpando la deuda de tipos como Duhovne, que había arrancado diciendo que era una maldición, una bendición, no sabía bien, no estar endeudado, que este país no estaba endeudado. Y del otro lado, la vicepresidenta Michetti, en un momento donde se pone el papel y el rol de la vicepresidenta como un rol muy importante, o porque habla o porque no habla, nadie le pidió a Michetti una sola palabra durante 4 años, ni una, no importaba. Yo recuerdo, la única palabra que recuerdo de Michetti era el túnel con la luz que venía de frente, ¿se acuerdan, no? Arriba de un auto, el día que comió jamón y se tenía que levantar mucho a tomar agua, recuerdo otras cosas de esas. Y esto, que era preocuparse por una mujer
que tenía problemas raciales, en realidad era eso. Bueno, ahí tienen el diálogo entre dos tipos muy importantes del gobierno anterior, que en medio de las crisis estaban preocupados por estas cosas. Y después lo del DIP, bueno, viste todo lo que pasó en la semana. Y van a pasar muchas cosas más, así que para eso está Sobredosis. Recién Fabián de Sousa hablaba de la energía, lo importante. Y lo importante es que se ha convertido la energía, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha puesto el tema de la energía en primer lugar. En algún momento Putin había dicho... hablando sobre energía nuclear a Gran Bretaña. Bueno, están en contra de la energía nuclear, van por otro lado. Quiero decirles algo, si van a buscar leña, porque si quieren volver al pasado y calentarse con leña, la leña también está en Rusia. Y indudablemente hay una crisis energética muy grande, de hecho hace poquito, la semana pasada, desde Energía le avisaron al gobierno nacional que nos íbamos a quedar en cualquier momento sin gas. Así que hay una crisis energética enorme que tiene que ver también con el conflicto. Mire. Nos preguntamos si se avecina un problema energético en la Argentina en el corto plazo. Hoy se dio a conocer una carta de Darío Martínez, que es el secretario de Energía de la Nación. La carta se refiere a los techos presupuestarios que se nos habían puesto. En función de eso se generaron reuniones y se elevaron los techos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema energético en su conjunto. Tanto la provisión de gas por red y la generación de energía eléctrica y el cumplimiento de todos los programas. De esta manera asegurar el normal funcionamiento, pero sabiendo en un contexto internacional del precio de energía con valores volátiles que nos hace tener una mirada con mucha preocupación de la situación en el contexto internacional. Los precios de la energía siguen disparados y en tendencia alcista precisamente a raíz de esta guerra en Ucrania. El coste del crudo marca su mayor hito en los últimos 14 años, rozando los $140.000 por barril. Indudablemente en estas decisiones de tipo energético juega la geopolítica y Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de gas natural en el mundo. Tiene excedentes importantes y necesita venderlos. Yo creo que eso hay que decirlo claramente. Y por supuesto, más allá de la situación que se está viviendo en este momento, Estados Unidos pues no está interesado en que haya un ejercicio de flujo comercial, en este caso de energéticos entre Rusia y Alemania. Esa es una situación que yo creo que no se puede ocultar, es una realidad y esos excedentes de Estados Unidos pues también son importantes económicamente para ellos, particularmente en un momento en el que Estados Unidos está viviendo una crisis económica que se siente. La posición de Estados Unidos en materia energética con lo que está sucediendo, que es aprovechar la situación en Rusia para convertirse él en el principal exportador hacia Europa, que todavía no lo puede hacer porque no tiene infraestructuras para hacerlo, pero veremos si dentro de muy poco lo que hay es un gran acuerdo de Europa con Estados Unidos para que ellos en un plazo de 30 años sean el proveedor y puedan afrontar las inversiones para pasar de ser un país meramente importador en gas a un país meramente exportador. En la carta que usted remitió al Ministerio de Economía hacía referencia a todo lo que podía implicar que no estuviese ese presupuesto para el área de energía. Entre otras cosas, por ejemplo, no se podía enfrentar la tarifa social ni de gas ni de luz, iba a haber problemas con la generación eléctrica, iba a haber problemas para los pagos a proveedores, es decir, hay una serie de problemas muy graves que implicaba este techo presupuestario. Con este diálogo que se hizo, que se estableció con el Ministerio de Economía, ¿se dejaron de lado todos estos riesgos? Es decir, ¿hay riesgo de que Argentina se quede sin gas en estos próximos, por lo menos en estas próximas semanas, este próximo mes? La nota hace referencia a los vencimientos de marzo, y esos vencimientos con el techo de 66.000 millones que se había puesto iban a generar los problemas que se detallan en la nota. Luego del esquema y de las negociaciones se ha logrado levantar ese techo que en ese momento nos habían planteado en 66.000 millones, ahora se ha levantado y hemos logrado un esquema que asegura el normal funcionamiento del sistema. Pero ¿y esto es solo para marzo o el resto de los meses va a tener que seguir habiendo negociaciones mes a mes?
Nosotros tenemos una programación semanal y mensual que está establecida. Por supuesto que la volatilidad del sistema hace que tengamos que monitorear permanentemente. La variación que hay en los valores del precio internacional de la energía producto del conflicto bélico hace que tengamos que estar permanentemente, día a diario, mirando cuáles son los valores y cómo impactan los costos. Nosotros estos techos son para el mes de marzo, pero está hecha toda la programación ya mensual de todo el año. Bueno, lo que queda claro, toda guerra es económica. Desde las cruzadas para acá, todas las guerras tienen un trasfondo económico, y esta no iba a ser la excepción, y estamos hablando de la energía, y hablaban cómo van cambiando los roles de los estados, de los países, con respecto a algo fundamental como la energía. Geopolítica, como decías un poco vos, ¿no? Nada más que eso. Desde la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras están vinculadas a la Y antes energía. también era... sí, lo que pasa es que... Era tomar territorio, claro, cultura... pero no la energía. No, Digamos, energía no, claro que no. Las guerras desde la Segunda Guerra, desde el 45, el 50 en adelante, están todas vinculadas o a la disponibilidad de petróleo y gas o a la capacidad de poder transportar ese petróleo y gas a los mercados que lo están demandando. O sea, yo creo que la guerra de Ucrania también lleva un escenario en donde la energía también es un componente importante en la determinación de esta guerra, ¿no? Sí. Ha hecho explotar el precio del petróleo y del gas, y eso a un país como Argentina, que es un país que es demandante de productos internacionales de bienes energéticos, hace que lo ponga en una situación difícil, porque Argentina importó promedio el año pasado el millón de BTU de gas a $7. Hoy están $60. Argentina importó los combustibles líquidos necesarios que le faltaron el año pasado, un promedio de un barril de $42. Hoy está en $100 y pareciese que el promedio del año va a estar en el $75. Eso rompe la caja que le pongas por delante y la previsión que pongas por delante. Si vos me preguntás a mí si esto es una situación que va a ser de difícil resolución para la Argentina, creo difícil en el inmediato plazo, pero Argentina debería ser, como Estados Unidos, un gran proveedor de petróleo y gas en el mundo en el transcurso si se toman las decisiones políticas y las políticas públicas que corresponden. Entre esos 5 años, Argentina deberá ser un generador neto de divisas por la exportación de sus productos. ¿Y hay voluntad política? Por hace tiempo que estamos con vaca muerta, con todo. No, yo creo que la voluntad política existe, está. Me parece que es una visión absolutamente personal. Como empresario creo que lo que está faltando es un orden en las políticas públicas en el área energética. Yo creo que buscaría la persona ideal para que lidere el proceso energético y tenga la capacidad de administrar cada uno de los resortes de la energía de la Argentina. Y creo que hay un elemento que nadie pone sobre la mesa. Todos estos procesos vinculados a las inversiones energéticas son de flujo de capitales intensivos, muy altos, y el segundo elemento que tienen es un periodo de amortización largo, 4, 5, 7, 8 años, con lo cual vos necesitas estructuras de financiamiento importantes, y esas estructuras de financiamiento no están en Argentina. Argentina no tiene la capacidad de estructurar financiamiento para estos desarrollos. Creo que la herramienta más importante que podría darle las políticas públicas al desarrollo energético de la Argentina es una política seria de cómo accede a la divisa que ingresa a la Argentina y cómo accede a la divisa de que deba cuando tenés que pagar deuda, cuando tenés que comprar bienes y insumos del exterior, de tal manera que vos tengas una tranquilidad o un statu quo que vos puedas poner en consideración de quienes te van a financiar estos proyectos. ¿Es un problema de persona también? Porque dijiste por ahí se necesita una Yo creo que hay que viste que se dio la carta esta semana. Sí. Creo que en la carta refleja, siempre hay tirantes en cualquier organización, ya sea público o privada, acerca si me alcanza o no me alcanza la plata.
es como decías vos recién, o sea, le piden a una vicepresidenta que hable todos los días y le miran que con qué cara, y a la otra vicepresidenta, que también es vicepresidenta, le encontraron un bolso lleno de plata en la casa, y el mismo abogado que me acusaba a mí es lo que logró en la sede judicial, que era plata que se le había regalado el primo, no me acuerdo, está totalmente sobre ese día. Entonces también quienes formamos o quienes forman parte de un proyecto nacional tienen que entender que quienes están enfrente de todas estas discusiones que son razonables desde el punto de vista de las disidencias del pensamiento y razonables desde el punto de vista de la gestión, frente a actores que tienen otra vocación, hacen de cada una de estas cuestiones una guerra atómica. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Massa, sentado ahí el sábado pasado, dijo: los trapitos se lavan adentro de casa. ¿Sentís que hay demasiada interna para afuera? No, yo creo que no hay interna, hay una cuestión de discusión de modelo, de país permanente. Pero eso está bien, lo que digo es... En un frente político y en un frente electoral y en un frente de gobierno es lo más razonable. Acordemos que acá hay gente que se conoce hace muchísimo tiempo, que se habían peleado y por distintas condiciones, se volvieron a juntar, se volvieron a amigar, y cada uno tiene seguramente las diferencias de pensamiento con respecto con distintas cuestiones. Esa diferencia de pensamiento hace bien que se discuta. Yo tampoco estoy de acuerdo que se discuta encerrados en una sala del contubernio. Yo estoy de acuerdo que se discuta a cielo abierto. Yo siempre digo que la sociedad conozca la discusión, porque hace bien que esa discusión también participe la sociedad. Lo que sí digo es que tiene que haber un método para la discusión. O sea, una discusión a cielo abierto, sin método y sin la forma en donde resolver, llega un momento que la discusión debe ser concluida y resuelta. O sea, y debe haber un método para eso. No tiene que haber una anarquía de discusiones. Claro, tiene que haber la discusión, digamos, que la sociedad participe en esa discusión, y esta discusión debe tener un método para llegar a la toma de decisión. ¿Quién baja la línea del método? ¿Quién tiene que bajar? ¿El presidente, la vicepresidenta, un conjunto? ¿Quién la tendría que bajar? Es un proyecto político en donde tiene muchas patas. Y yo, desde mi visión empresaria, es un proyecto político que tiene muchos accionistas, pero que creo que tiene un accionista sustantivo. Me parece que debe darse una definición del método de la discusión, de las visiones, de cuál es la mejor política pública. ¿Quién es ese actor? Creo que pasa por la vicepresidenta, por el presidente Alberto Fernández. Creo que son ellos los que deben establecer un método. Pusiste primero la vicepresidenta. No, puse... Te van a armar quilombo. Pusiste primero la vicepresidenta. Pero me parece que es una cuestión en donde deben ellos dos establecer un método de discusión. Y me parece fenomenal que todos los quienes forman parte del Frente de Todos pongan sobre la mesa su posición, que puede ser contrariamente distinta porque vienen de campos absolutamente distintos. Y si se juntaron en un frente electoral a efectos de poder terminar con un proceso que era caótico para la sociedad argentina, y hoy en la gestión se dan las discusiones acerca de cómo enfrentar cada uno de los desafíos, esa discusión debe existir. O sea, no debemos permitir que haya un unicato en la toma de decisiones. Sí debe haber lo que sí, esas decisiones también deben tener un método, porque si no nos vamos a vivir en ensambleísmo o en discusiones, y la sociedad está esperando que resolvamos temas, que resolvamos problemas. Debemos resolver la vida a la gente. O sea, yo creo que el proyecto político que hoy gobierna la Argentina le ofreció a la sociedad un proyecto para ordenarle la vida que le desordenaron a partir del 2016. Bueno, no se lo hemos podido ordenar por la pandemia, que fue una situación absolutamente extraordinaria, un cisne negro, por las condiciones en las cuales recibió el país Alberto Fernández. Son absolutamente imposibles de creer desde el punto de vista que cada uno de los temas que se tocan era un abandono y digamos, objetivos absolutamente distintos al interés general. Pero me parece que hoy, cuando se han ordenado algunas variables sustantivas, desde el punto de vista de algo que nos permite pensar más allá del mañana, estas discusiones son muy lógicas, son muy interesantes, son muy importantes, pero sí creo que, como todo tipo que quiere a su país, creo que debe haber un método en donde algún día estas decisiones se resuelvan
se define un camino y una vez que se resolvió y se definió el camino, todos, nos guste o no nos guste, a quien le guste sí, a quien le guste no, nos tengamos que encolumnar detrás de esa decisión. ¿A esta alianza lo unió más el espanto que el amor? No. El espanto por lo que había, ¿no? No, yo creo que lo terminó uniendo la visión de que la sociedad no podía soportar 4 años más de un proceso tan radicalizado en el cual eran muy pocos los beneficiarios de las decisiones que se tomaban. No era posible resolver el tema del fondo en 5 minutos como nos propuso el expresidente Mauricio Macri, y tampoco era posible resolver el tema del fondo con lo que uno cree que era lo más conveniente para Argentina. O sea, me encantaría pagar esa deuda de 50 años, que la tasa sea 0, la más chiquita posible, pero estamos negociando, ¿viste? Cuando es una negociación, tenés una contraparte, depende de la contraparte, del poder de la contraparte, la negociación es posible o más difícil, y nosotros estamos frente a una contraparte muy importante, muy poderosa, en donde la negociación es difícil. Yo siempre, con los amigos de la política que he hablado con respecto a la negociación, digo, mira, yo cuando hice el avenimiento del combustible, que es un proceso en donde teníamos que tener el 100% de los acreedores para poder levantar la quiebra y de esta manera darle tranquilidad y control de las compañías, empezamos negociando para coordinar con 350 acreedores. Y teníamos una estrategia en la cual habíamos establecido una cantidad, un porcentaje en el cual íbamos a ofrecer para del pago sobre la deuda que se tenía. Bueno, en algunos casos logramos pagar el 40% de la deuda nominal. Y en otros casos terminamos pagando el 500% de la deuda nominal. Vos me decís, pero el que negoció la deuda del 500% de la deuda nominal, ¿es un loco? No. Tuvo que sentarse en una negociación con seguramente un acreedor hostil, con un acreedor difícil, en el cual lo que se puso en la mesa es el futuro. Para nosotros pelearnos con ese acreedor, tenemos 2 o 3 que estuvimos peleando hasta el último momento, significaba no tener la estabilidad para poder hacer el avenimiento y tener la estabilidad del grupo. Y seguir discutiendo en sedes judiciales cuestiones de resultado incierto. Bueno, tuvimos que tragarnos algunos sapos y absorber esas decisiones, tomar esas decisiones e ir para adelante. Y yo creo que hoy también nos pasa lo mismo. Te cambio de tema, te llevo uno que hablamos recién, como Al pasar, de Arturo Bonín, en el recuerdo de sus compañeros y todo. Vos hablabas de Asesinato en el Senado de la Nación, que sin duda fue una película emblemática en la vida de Arturo Bonín. Un tipo muy valioso, un gran tipo, un gran profesional, un tipo de televisión, un tipo de teatro que nos acompañó a toda nuestra generación, sobre todo a partir de la salida de la dictadura y el arranque de la democracia. Y lo vamos a recordar a la manera de Sobredosis. Así recordamos a Arturo Bonín. Dale. Nuestra querida y amada televisión, generalmente criticada, en algunas épocas desvalorizada como posibilidad de expresión artística, configura uno de los medios más ricos y también más poderosos de nuestra sociedad contemporánea. ¿Cómo empezaste tu vida actoral? Motivo de una compulsión que se tiene ordinariamente a los 16 años. El sexo. Permiso, Su Excelencia. Una señorita desea entrevistarse urgentemente con usted. Ahora estoy muy ocupado. Es que dice que es la hija del conde Bardot. Y un amigo me invita a participar en un grupo de teatro en una escuela. Y lo primero que le pregunto es, ¿hay chicas? Sí. Ah, entonces vamos. Seguí pensando que utilizo el consultorio para este tipo de citas. Y la culpa la tengo yo. Por supuesto, sin duda, por haberlo utilizado conmigo. Ajá, claro, la historia vuelve a repetirse. No, porque a veces me gustan las solteras. Claro, hay que cambiar. Mi viejo colectivero, mi vieja ama de casa, mi viejo quería que yo tenga un título, él no había llegado hasta 2º grado nada más. Hasta que en un momento le dije, mira, quiero cambiar de estudio, mi viejo me dijo, sí, lo que quieres, yo te banco, quiero estudiar teatro. Se pudrió todo. No, me llevó al médico.
¿Al psiquiatra? No, al médico clínico. Él sospechaba alguna inclinación no. Ay, mi amor. Perdón, saque a esta mujer de acá. Pero no me reconocí, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué le pasa? ¿Está loca? ¿Quién está loco? Me llevó al médico y dijo, mirá, revisalo, porque hay algo acá que... el médico... ¿Por dónde empezó el médico? Doctor Perazo, ¿qué pasó? ¿Le dieron un fierro? Él hubiese querido verme instalado en otra cosa. Hola. Me salió un viaje de laburo al sur y salgo a la madrugada. Estaría bueno que nos viéramos porque no sé cuándo voy a volver. Me envío ese mensaje. ¿En serio te salió un laburo o es una excusa para escaparte? ¿Escaparme de qué? De mí. Ah, de nosotros. No somos una familia como la de las propagandas de galletitas. Alberto, aquí hay alguien que te quiere hablar. Ahora. Papá. Papá. Hombre sensato, tu viejo. ¿Te alcanzó a ver? Sí. A la salud de tu viejo. A la salud del padre. Viejo canalla. Le repito que es tan insolente como cobarde. Hay dos películas que para mí fueron capitales. Una de ellas, Asesinato en el Senado de la Nación. Una película entrañable y querida para mí, donde ese personaje de Enzo Bordavere, yo siempre digo que fue la plata más fácil que me gané en mi vida. Tenía que demostrar admiración por Lisandro de la Torre. Hice una traslación mecánica. La admiración y el respeto que siento por Pepe Soriano hizo que fuese muy fácil hacer eso. Tengo frío. Tengo frío. Y otra película fue Otra historia de amor. En el momento en que vamos a filmar eso, fue una suerte de homenaje que le hace Hugo Sofovich a Américo Ortiz de Zárate por una película que habíamos hecho. Fue la primera película que dirigió Américo, Otra historia de amor, que había una escena similar jugada entre Mario Pasic y yo. Señor Lovera. ¿Sí? Habla Castro. ¿Puedo hablar un minuto con usted? Sí, claro, venga. Señor Capelletti, soy Castro del número 4. Sí, Castro, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar un minuto con usted? Venga. Me gustas mucho. ¿Cómo dice Castro? Usted me gusta. ¿Cómo dice? Digo que me gustas mucho. No lo entiendo. Que usted me gusta. No lo entiendo. Quiero acostarme con vos, papito. Me gustaría acostarme con usted. Pero esto es una falta de respeto. ¿Qué tal? Así que hablando de trabajo, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Yo los dejo, ¿eh? Sobre lo que le dije, por favor, si cambia de opinión, no deje de avisarme. Es un poco raro este muchacho. No entiendo por qué me lo dice. Dijo que yo le gustaba mucho y que le gustaría acostarse conmigo. ¿Y eso te parece raro, Brusco? Yo acá invertía, yo hacía lo de Mario, y lo que hacía yo lo hacía Alberto. Y él estaba sorprendido porque me dice, pero ¿cómo aceptaste hacer una cosa así? Vos sos un actor serio, me decía. Soy Arturo Bonet. Soy Susana Carto y estamos a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Por eso fue muy importante Otra historia de amor, porque mostró por primera vez en un cine una historia de amor, donde decían, era una historia de amor, no me importó que eran dos hombres. Se querían, se amaban.
que sigue vigente, jugueteando en mi alma, la presencia inocente de los años de infancia, revolviéndolo todo, mis amores, mis ansias, y ordenando a su modo mi ambición, mi esperanza. Me siento un poco raro acá, con una religión, un grupo religioso, no es cómodo para mí. No, pero debe ser porque todavía no lo conoces al pastor, por eso. Perdón, ¿el pastor es Arturo Bonín? Pues sí, soy el pastor de un grupo religioso orientado a los famosos. El grupo Fama, Federación de Artistas Motivados por Arturo. ¿Qué perdiste cuando creciste? ¿Qué perdí? Yo puedo decir que perdí pocas cosas, porque esta profesión me ayuda a conservar un niño adentro, que es la actitud lúdica constantemente. Cuanto más alto ponga el hombre su meta, tanto más alto llegará. Es hermoso eso. Piénsatelo eso, piénsatelo. ¿Estuviste de viaje en España? No he salido de Buenos Aires. ¿A qué le pregunta? ¿Estás armando algún personaje? Que no, hombre, que no. Son los curanderos, o si se prefiere, los manos santas. Que me estoy dedicando a pleno a mi grupo espiritual, al grupo Fama. ¿Qué significa para vos ponerte en la piel de un personaje que tiene que ver mucho con nuestra historia política y social? Poder rescatar una figura como Ile, poder mostrar algunas facetas de la vida de Ile para mí es importante. El agro debe entrar en una etapa acelerada de su productividad, para lo cual será necesario mejorar el nivel tecnológico actual y modificar el régimen de la tierra, de modo de facilitar el acceso a la propiedad por parte de los auténticos productores. Esta es la hora de la gran revolución democrática. La única que el pueblo quiere y espera. Pacífica, sí, pero profunda, ética y vivificante. Muchas gracias. Muy bien, bravo. Sostengo desde hace mucho tiempo que el teatro es un hecho colectivo y solidario. Al igual que la militancia debe ser colectiva y solidaria, debe tener una mirada más abarcativa, debe dejarte mirar el ombligo. Y ahora estamos hablando de chicos de la escuela secundaria que tienen una tablet. Estamos hablando de millones de jubilados que no tenían posibilidades y ahora tienen una jubilación. Estamos hablando de un cambio, estamos hablando de un crecimiento, estamos hablando de la inclusión. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Gracias por ayudarme a recuperar la confianza en la política, la fe en el hombre, y te pido perdón por no haberte votado. Gracias. Porque siempre he tenido la mirada serena de lo que he conseguido. Fui mi
propio mecenas, porque sé del peaje que requiere la fama. Mi canción, mi equipaje, son vivencias del alma. Bueno, está nuestro homenaje a Arturo Bonín, un artista. Cuando se pierde un artista se pierde mucho. Y tenía el concepto de artista muy claro. El artista además es un tipo con opinión, es un tipo que milita, donde quiera militar, pero que milita y tiene opinión y no hay problema. Y uno tiene que saber separar eso. El tipo que está arriba del escenario o está ahí en la pantalla y a vos te divierte o te hace llorar o te hace reflexionar. Y el tipo que no está dentro de pantalla y opina. Son dos cosas distintas y hay que saber hacerlo en un país donde nos cuesta dividir esa imagen. Entonces, Arturo lo abarcaba de una manera espectacular. Y dos últimas cosas que me había olvidado y que es buenísimo recordarlo acá. Otra historia de amor, año 86, hablar de una relación homosexual era imposible. Hoy todavía es imposible. Hoy todavía lo veíamos al Dipi hablando de los gays o los putos, como le gusta decir a él. Era imposible y sin embargo hicieron una historia maravillosa y yo fui testigo también. En una época donde la televisión se ponía al hombro la historia. No olvidarse para no volver a repetir los mismos errores. Así que un homenaje enorme a Arturo y un saludo a la familia. Nos vamos rápido a un corte. Después viene la crítica de Fabián de Sousa. Dependemos un poco si mañana, el lunes, volvemos. Así que vamos a estar muy atentos a lo que diga Fabián de Sousa. Y por ahí, ¿quién te dice? Nos centra una última cosita que tiene que ver con Bizarrap haciendo jijiji del Indio Solari. Fue maravilloso esa traspolación, esa herencia cultural que los pibes tienen. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos sobradísimos de tiempo. Dos cositas nada más. Primero, si nos quieren escuchar, me quieren escuchar en la radio, de lunes a viernes Argenzuela en Radio La Red, de 10 a 2 de la tarde, 4 horitas. Y después le quiero agradecer a Empanada a mi gusto, que nos dan de morfar. Estamos en vivo, sábado a la noche, empanada y sobredosis es impresionante. Bueno, Fabián de Sousa, el invitado especial, crítica final. No, siempre lo miro el programa. ¿Me dijeron eso? Sí, lo miro. Me gusta, a veces opino. Me parece que nos pone informes interesantes acerca de refrescar una memoria. Y me parece que es un trabajo que hay que refrescar brevemente a la opinión, a la gente, la historia, las cosas que pasan para poder construir su opinión, ¿no? Sí, sí. No hay que olvidarse de la historia para no volver a repetir. Claro, y un tema importante que por ahí no dio el tiempo, pero ahora el jueves que viene, que es 24 de marzo, es un tema muy, digamos, debemos recordarlo porque lo que vimos en 2016-2019 no a la escala de lo que fue el 76, el 83, en donde casi 30.000 hermanos han desaparecido. Realmente el 24 es un día que debemos salir a la calle a recordar para que no vuelva a ocurrir. Y seguramente el sábado que viene vamos a tener un informe especial sobre eso y casi me adelanto a decir que vamos a tener también un invitado especial, que hoy lo nombramos, Guado de Pedro. Que va a ser un invitado. Hablando del 24 de marzo, es uno de los... digamos, muchas de las cosas que aprendí. Yo milito desde muy chico. En su momento, en nuestra organización política, pensábamos y discutíamos el concepto de los dos demonios y con la irresponsabilidad que significaba quienes están desde el poder del Estado y usan el Estado para cometer los actos delincuenciales, ¿no? Que nos tocó vivir a nosotros y ni pensarlo lo que tocó vivir en el 76 al 83. Lo de Guado es claramente un ejemplo de lo que significa la voluntad y la fuerza de sobreponerse para hacer las cosas, ¿no? Por eso seguramente, y mañana y el sábado que viene va a ser un programa muy, muy especial. Viene Lautaro. Gracias, Lauti. Nos vamos al Instagram Live con Fabián. Hola, Lautaro, ¿cómo andás? A hacer unas preguntas más. Un gusto. Te dejo con él. Listo. Fabián, gracias, Fabián. Gracias. 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 Gracias, Jorge. Se van. Ustedes lo pueden seguir, lo están viendo pantalla partida. En el Instagram sigue un poquito más la entrevista. Nos vamos a despedir y les decía, en el Lollapalooza, Bizarrap le hizo un homenaje
a El Indio con Jijiji. La verdad, para los que ya tenemos 60, ver cómo los pibes reivindican al rock nos llena de orgullo. Así que con eso nos despedimos. Sábado que viene en vivo, 9 de la noche, aquí en C5N con Sobredosis TV. Chau y gracias. Muchas gracias, Indio, por permitirnos esta locura. Muchas gracias, Gaspar Venegas, la guitarra. Y aguante la música argentina, guacho.